A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Damián Reyes había construido su vida sobre 3 pilares: honor, familia y servicio. A sus 34 años, el sargento primero del ejército se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había visto combate en 2 misiones en el extranjero y había vivido para contarlo. Sus anchos hombros y sus manos callosas hablaban de años dedicados a mantener la disciplina, tanto en sí mismo como en los demás. Pero eran sus ojos, de un verde agudo y perpetuamente alertas, los que revelaban la mente táctica que se escondía debajo. El pequeño pueblo de Los Pinos, Nuevo León, había sido su hogar durante los últimos 3 años, desde su traslado a la instalación de entrenamiento satélite del campo militar. Fue aquí donde pensó que había encontrado la paz con su esposa, Brenda, y su hija de 8 años, Elena. La modesta casa de 2 pisos en la calle Roble representaba todo por lo que había luchado: estabilidad, normalidad y un futuro que valía la pena proteger. Brenda Reyes había sido el tipo de reina de la feria del pueblo, rubia, vivaz, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Se habían conocido durante su permiso hace 7 años y se casaron rápidamente en ese romance vertiginoso que a menudo acompaña a la vida militar. Elena había llegado un año después, heredando la aguda inteligencia de su padre y los impactantes ojos azules de su madre. Pero últimamente, algo había cambiado en el ritmo de su hogar. Brenda se había vuelto distante, pasando más noches fuera con amigas y menos tiempo involucrada en las actividades escolares de Elena. Había empezado a vestirse de manera diferente, comprando ropa que parecía más apropiada para una mujer soltera que para una esposa militar y madre. Su teléfono se había convertido en una extensión permanente de su mano, protegido por repentinas preocupaciones de privacidad que antes no existían. Damián lo había notado. Un soldado lo nota todo, pero había elegido confiar en lugar de investigar. La confianza era la base de cualquier matrimonio, especialmente uno tensado por las exigencias del servicio militar. Había sobrevivido a 2 despliegues enfocándose en lo que más importaba: volver a casa con sus chicas. No dejaría que la paranoia destruyera lo que había luchado por proteger. Elena era su ancla, su recordatorio de cómo se veía la bondad pura en el mundo. Sobresalía en la escuela, jugaba fútbol con feroz determinación y había heredado su amor por la estrategia a través de sus partidas semanales de ajedrez. Cada tarde, cuando él regresaba de la base, ella corría a recibirlo con historias de su día, con la tarea aferrada en sus pequeñas manos, ansiosa por compartir sus logros. Ese martes por la tarde de octubre había comenzado como cualquier otro. Damián regresó de un ejercicio de entrenamiento particularmente agotador con nuevos reclutas que parecían pensar que el servicio militar era un videojuego. Había pasado 12 horas inculcando el manejo adecuado de armas y el movimiento táctico a chicos apenas salidos de la preparatoria, con su paciencia puesta a prueba por su actitud casual hacia habilidades de vida o muerte. «Papá». La voz de Elena cruzó la entrada del garaje mientras él estacionaba su camioneta. Ella saltó hacia él con su uniforme de fútbol, con manchas de pasto que marcaban otra tarde de juego decidido. «¿Cómo está mi campeona?». Él la levantó, dándole vueltas mientras ella se reía. «¿Anotaste algún gol hoy?». «2. Y hice una salvada cuando Katia intentó robarme el balón». Su orgullo era contagioso y, por un momento, las frustraciones del día se desvanecieron. «Esa es mi niña». «¿Dónde está tu mamá?». La expresión de Elena cambió ligeramente, una sombra cruzó sus jóvenes rasgos. Salió otra vez. «Doña Petra, la vecina, me está cuidando hasta que llegaras». La vecina, una amable viuda de unos 60 años, saludó desde el porche delantero. Damián sentó a Elena y caminó para agradecerle, pero algo le inquietaba. Esta era la 4ª vez este mes que Brenda estaba ausente cuando él regresaba del trabajo. «¿Todo bien?», preguntó doña Petra. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. Brenda parecía molesta cuando se fue. Dijo que volvería tarde. «Estoy seguro de que no es nada», respondió Damián, aunque sus instintos sugerían lo contrario. «Gracias por cuidar a Elena».
Esa noche, mientras ayudaba a Elena con su tarea de matemáticas y escuchaba su charla sobre amigos de la escuela y planes para el fin de semana, la mente de Damián vagó hacia la creciente lista de pequeñas inconsistencias en su matrimonio. La nueva membresía de gimnasio de Brenda que requería entrenamientos nocturnos, su repentino interés en la música de banda, un género que antes despreciaba, la forma en que había empezado a recibir llamadas telefónicas en el garaje o el baño. Siempre con conversaciones en susurros que terminaban abruptamente cuando él aparecía. Había sido entrenado para reconocer patrones, para identificar amenazas antes de que se materializaran. Pero este era su matrimonio, su familia, el único lugar donde se suponía que su guardia debía estar baja. El único lugar donde la confianza no era una decisión táctica, sino una elección nacida del amor. Para cuando Brenda regresó a casa casi a medianoche, Elena estaba dormida y Damián estaba revisando las listas de guardia en su estudio. Ella entró silenciosamente. Su explicación de que la cena con las chicas se había alargado fue entregada con el tipo de desviación casual que activó todas las alarmas en su mente entrenada para el combate. Él eligió el silencio sobre la confrontación, la confianza sobre la sospecha. Fue una decisión que lo perseguiría en menos de 24 horas. Capítulo 2. El quiebre. La tarde del miércoles trajo un clima inusualmente cálido a Los Pinos. El tipo de día que hizo que Elena insistiera en ir en bicicleta al entrenamiento de fútbol en lugar de aceptar que la llevaran. Había estado trabajando en su independencia últimamente, pidiendo más libertad para explorar el vecindario y visitar amigos sin supervisión constante. A los 8 años, era lo suficientemente mayor para viajes cortos dentro de su segura zona suburbana. Damián estaba en medio de una reunión de liderazgo cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de Brenda, haciendo mandados. Elena en entrenamiento hasta las 5. ¿Puedes recogerla? Eran las 4:30 cuando su teléfono explotó con llamadas. La primera vino del entrenador Martínez, el entrenador de fútbol de Elena. Su voz estaba tensa por el pánico. Sargento Reyes, necesita venir al Hospital General de Los Pinos inmediatamente. Elena ha sido herida. La segunda llamada llegó antes de que pudiera responder a la primera. Doña Petra sollozaba en el teléfono. Damián, vi la ambulancia. Se la llevaron. Había tanta sangre. El viaje al hospital se convirtió en un borrón de luces rojas y sirenas aullando mientras Damián seguía la ruta de la ambulancia en su camioneta, con las manos apretando el volante con fuerza suficiente para dejar marcas. Cada peor escenario para el que su entrenamiento militar lo había preparado palidecía en comparación con el terror de que su hija estuviera herida. La sala de emergencias del Hospital General era un laberinto de paredes blancas antisépticas y voces urgentes. Damián irrumpió por las puertas automáticas, todavía con su uniforme de combate, su rango y porte cortando la burocracia típica del hospital como un cuchillo a través del papel. Elena Reyes, ladró en el mostrador de registro. 8 años, traída en ambulancia. El rostro de la enfermera se suavizó con reconocimiento y simpatía. Sargento Reyes, el doctor Quiroga estará con usted enseguida. Su hija está en cirugía. ¿Cirugía? La palabra lo golpeó como metralla, desgarrando su compostura. Había enfrentado fuego enemigo sin inmutarse, pero el pensamiento de su pequeña niña en una mesa de operaciones lo redujo a las oraciones desesperadas de un padre. El doctor Quiroga salió 1 hora después, con la ropa quirúrgica marcada con evidencia de su trabajo. Sargento Reyes, Elena está estable. Sufrió un trauma severo, costillas rotas, hemorragia interna, moretones extensos. Va a estar bien, pero necesitará tiempo para sanar. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente de coche? ¿Una caída? La expresión del médico se oscureció. Esto no fue un accidente, sargento. Las lesiones son consistentes con una agresión. Alguien le hizo esto a su hija deliberadamente. La sala de emergencias alrededor de Damián pareció cambiar y desdibujarse a medida que las implicaciones se registraban. Alguien había lastimado a Elena. Alguien había puesto sus manos sobre su hija de 8 años con la intención de causar daño. La furia protectora que surgió en su pecho no se parecía a nada que hubiera experimentado, ni siquiera en combate. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó,
dándose cuenta de que Brenda no estaba por ninguna parte. Hemos estado tratando de contactarla. ¿Tiene un número alternativo? Damián intentó llamar al celular de Brenda repetidamente. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Sus amigas afirmaron que no la habían visto. Incluso su hermana, Laura Méndez, que vivía a 2 pueblos de distancia, no tenía idea de dónde podría estar Brenda. Eran casi las 8 de la tarde cuando Brenda finalmente apareció en la sala de emergencias. Con el cabello despeinado y el maquillaje corrido, corrió hacia la habitación de Elena con un pánico teatral. Pero Damián notó el olor inmediatamente, cigarrillos y una colonia barata que definitivamente no era la suya. ¿Dónde estabas? Su voz llevaba la autoridad de mando que hacía que los subordinados se pusieran firmes. Tenía mandados. Vine tan pronto como recibí tus mensajes. Pero sus ojos no se encontraban con los de él y su explicación se sentía ensayada. Elena fue atacada hace 4 horas. ¿Dónde estabas exactamente durante 4 horas, Brenda? La confrontación que siguió destrozó más que solo su matrimonio. La ira defensiva de Brenda, sus acusaciones de que él estaba siendo controlador y paranoico, su negativa a proporcionar una línea de tiempo coherente de su tarde, todo apuntaba a una verdad que él se había negado a ver. Cuando Elena finalmente despertó, aturdida por la anestesia pero viva, sus primeras palabras no fueron sobre el dolor o el hospital. Fueron sobre el hombre que la lastimó. Dijo que yo era una soplona, susurró, su pequeña voz rompiendo el corazón de Damián. Dijo que los niños que acusan a los adultos merecen aprender lecciones. ¿Quién, cariño? ¿Quién dijo eso? El amigo de mamá. El que huele a cerveza y tiene los tatuajes que dan miedo. La sangre de Damián se convirtió en hielo. Brenda se había puesto pálida junto a la cama del hospital, su expresión culpable confirmando lo que sus palabras no podían negar. Las piezas cayeron en su lugar con una claridad devastadora. Brenda estaba teniendo una aventura. Elena de alguna manera había descubierto o interrumpido algo que no debería haber visto. Y en lugar de enfrentar la exposición, el novio de Brenda había decidido silenciar a una niña de 8 años con violencia. La rabia que consumió a Damián en ese momento trascendió cualquier cosa que hubiera sentido en 2 misiones de combate. Esto no se trataba de proteger a su país o seguir órdenes. Se trataba de su hija, su familia y la confianza sagrada que había sido destrozada por personas que se suponía debían amarla y protegerla. Mientras caía la noche fuera de las ventanas del hospital, Damián Reyes tomó una decisión que definiría todo lo que seguiría. Algunas líneas, una vez cruzadas, exigían una respuesta que iba más allá de la aplicación de la ley y los remedios legales. Algunas violaciones requerían una forma más personal de justicia. Capítulo 3. La promesa. Los pasillos del hospital a medianoche llevaban una energía diferente a la del día, más tranquilos, más intensos, con el tipo de urgencia enfocada que llegaba cuando las decisiones de vida o muerte no podían esperar hasta la mañana. Damián había estado recorriendo esos pasillos durante horas, su mente alternando entre la condición de Elena y la creciente certeza de que su matrimonio estaba construido sobre mentiras. Brenda se había ido alrededor de las 10 de la noche, alegando que necesitaba buscar algunas cosas de la casa. Había evitado el contacto visual y se había negado a discutir la mención de Elena sobre su amigo. Su partida se sentía como una admisión de culpa envuelta en la pretensión de preocupación. Era poco después de la medianoche cuando la enfermera Juana Lara se le acercó en la sala de espera familiar. Era una veterana de la sala de emergencias, probablemente de unos 50 años, con el tipo de actitud sensata que provenía de ver demasiado sufrimiento humano como para perder el tiempo en cortesías. Sargento Reyes, su voz era profesional pero llevaba un trasfondo de algo personal. ¿Podría hablar con usted en privado? Caminaron a una pequeña sala de consulta donde ella cerró la puerta detrás de ellos. La iluminación fluorescente proyectaba sombras duras sobre su rostro curtido mientras lo estudiaba con ojos cuidadosos. He sido enfermera de urgencias durante 23 años, comenzó. He visto lo que los adultos pueden hacer a los niños, y he aprendido a reconocer cuando el sistema falla a esos niños. Su hija está estable después de 3 cirugías, pero necesita saber que lo que le pasó no fue violencia aleatoria. La mandíbula de Damián se tensó.
El médico dijo que fue una agresión. Fue un castigo, corrigió Juana. Un castigo metódico y calculado. Quien hizo esto sabía exactamente cuánto daño infligir sin causar lesiones permanentes. Querían que sufriera, pero también querían que sobreviviera y recordara. La evaluación clínica golpeó a Damián como un golpe físico. Alguien había torturado a su hija de 8 años con precisión quirúrgica, convirtiendo la violencia en una lección diseñada para aterrorizar a una niña hasta el silencio. Juana se inclinó hacia adelante, bajando la voz apenas por encima de un susurro. Necesito decirle algo extraoficialmente. La policía estuvo aquí antes, pero se negaron a levantar una denuncia. Dijeron que sin más pruebas, y dada la edad de Elena, sería difícil procesar. ¿Qué? La voz de Damián llevaba el filo agudo de la autoridad de mando. Una niña fue agredida. ¿Cómo no vale la pena investigar eso? Porque el hombre que hizo esto es Rodrigo Rigo Mendoza. Tiene conexiones en este pueblo. Su tío es el comandante de la policía, Tomás López, y su primo dirige la oficina del Ministerio Público. La familia Mendoza ha sido intocable en Los Pinos durante 3 generaciones. El nombre golpeó la memoria de Damián como un rayo. Rigo Mendoza. Había escuchado a Brenda mencionar a alguien llamado Rigo en conversaciones telefónicas que ella pensaba que eran privadas. Las piezas del rompecabezas no solo caían en su lugar, estaban formando una imagen de corrupción sistemática y abuso de poder. Juana metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Rigo Mendoza cree que está por encima de las consecuencias. Ha lastimado a otros niños antes. Los he tratado, pero nada se le pega. Las denuncias desaparecen. Las familias son presionadas para retirar los cargos y él sale libre cada vez. Le entregó el papel con una dirección escrita con letra cuidadosa. Está esperando afuera de la cantina, El Norteño, en la carretera nacional. Estaba presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre darle una lección de respeto a una mocosa del ejército. Cree que esto es gracioso. Sargento, él cree que lastimar a su hija es un chiste que puede compartir con sus amigos de borrachera. Damián miró la dirección, su mente ya cambiando a modo táctico. Rigo Mendoza había hecho esto personal al atacar a Elena, pero lo había hecho estratégico al esconderse detrás de conexiones familiares y funcionarios corruptos. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de eliminar una amenaza que el sistema legal era incapaz de manejar. ¿Por qué me dice esto? Preguntó. La expresión de Juana se endureció con el tipo de ira que proviene de ver triunfar a la injusticia repetidamente. Porque tengo una nieta de la edad de Elena. Porque he visto sufrir a demasiados niños mientras sus atacantes caminan libres. Y porque usted es el tipo de hombre que no permitirá que esto quede así. Hizo una pausa en la puerta, con la mano en el picaporte. Rigo Mendoza ha sido intocable toda su vida. Tal vez es hora de que alguien le recuerde que todos sangran igual. Después de que ella se fue, Damián se sentó solo en la sala de consulta, mirando la dirección y procesando la información. Rigo Mendoza no era solo el novio de su esposa. Era un depredador protegido por conexiones familiares y corrupción sistemática. Había lastimado a Elena para proteger su relación secreta con Brenda, confiado en que la placa de su tío y la oficina de su primo lo protegerían de las consecuencias. Pero Rigo Mendoza nunca se había enfrentado a alguien como Damián Reyes. A las 12 horas, Damián regresó a la habitación de Elena. Ella dormía pacíficamente, su pequeña forma empequeñecida por la maquinaria del hospital que monitoreaba su recuperación. Los moretones en su rostro se estaban oscureciendo y los vendajes que cubrían su torso servían como evidencia de la brutalidad que había soportado. Se arrodilló junto a su cama y tomó su pequeña mano entre sus dedos callosos. «Voy a arreglar esto, nena», susurró. «Papá se asegurará de que nadie te vuelva a hacer daño jamás». Cuando se levantó para irse, el reflejo de Damián en la ventana oscura mostraba a un hombre transformado. El padre amoroso y el soldado dedicado permanecían. Pero debajo había algo más duro, más peligroso. Un depredador despertado por la violación de todo lo que consideraba sagrado.
El viaje a casa lo llevó más allá de la cantina, El Norteño, donde pudo ver la distintiva camioneta negra de Rigo Mendoza estacionada bajo los letreros de neón de cerveza. Adentro, un hombre celebraba la tortura de una niña de 8 años, confiado en su inmunidad ante la justicia. Damián pasó de largo sin detenerse. Pero su mente ya estaba trabajando. Rigo Mendoza pensaba que era intocable porque nunca había enfrentado a un enemigo real. Nunca se había encontrado con alguien entrenado para cazar seres humanos en entornos donde las reglas no aplicaban y la supervivencia dependía de una planificación superior y una ejecución despiadada. Eso estaba a punto de cambiar. Al entrar en su camino de entrada, Damián Reyes hizo una promesa que trascendía la ley, la moralidad y las consecuencias. Rigo Mendoza le había declarado la guerra a su familia al lastimar a Elena. Ahora aprendería qué sucedía cuando alguien con su entrenamiento decidía contraatacar. El hombre que había celebrado torturar a una niña no vería otro amanecer. Eso no era una amenaza ni un estallido emocional. Era una evaluación táctica y una promesa de un padre que finalmente había encontrado un enemigo digno de todo lo que había aprendido en 2 misiones de combate. Capítulo 4. El estudio del cazador. El amanecer rompió gris y frío sobre los pinos mientras Damián regresaba al hospital, habiendo pasado el resto de la noche en lo que había llegado a pensar como modo de reconocimiento. Elena estaba despierta cuando él llegó, su carita iluminándose a pesar de los analgésicos que mantenían sus movimientos lentos y cuidadosos. «Papá, ¿cuándo puedo ir a casa?», preguntó, su voz aún con la inocencia que hacía que las acciones de Rigo Mendoza fueran aún más imperdonables. «Pronto, cariño. Los doctores quieren asegurarse de que estés completamente mejor primero». Él le alisó el cabello hacia atrás, con cuidado de evitar las áreas magulladas. «¿Te duele?». «No mucho, pero tuve sueños feos». La mandíbula de Damián se tensó, pero mantuvo su voz suave. «¿Quieres contarme sobre ellos?». La descripción de Elena de sus pesadillas, imágenes confusas de estar acorralada, voces de adultos amenazándola, dolor que parecía durar para siempre, pintaba un cuadro de trauma que requeriría años para sanar. Rigo Mendoza no solo había lastimado su cuerpo, había invadido su sentido de seguridad de una manera que la afectaría de por vida. El doctor Quiroga llegó para las rondas matutinas con noticias alentadoras. Las lesiones internas de Elena estaban sanando bien y podría ser dada de alta en otro día o 2, pero también recomendó terapia para ayudarla a procesar el trauma psicológico de su agresión. «Los niños son resilientes», explicó el doctor Quiroga en privado a Damián. «Pero necesitan ayuda para entender que lo que pasó no fue su culpa y que ahora están a salvo». «A salvo». La palabra llevaba una amarga ironía. Elena no estaría verdaderamente a salvo mientras Rigo Mendoza estuviera libre para lastimar a otros niños, protegido por conexiones familiares y un sistema corrupto que valoraba las relaciones políticas sobre la justicia. Después de asegurarse de que Elena estuviera cómoda, Damián salió del hospital con un propósito que iba más allá de visitar a su hija. Tenía trabajo que hacer. El tipo de recopilación metódica de inteligencia que lo había mantenido vivo en territorio hostil. Su primera parada fue la Biblioteca Pública de Los Pinos, donde podía usar las computadoras sin dejar un rastro digital conectado a sus dispositivos personales. La bibliotecaria mayor, Morgana Portillo, lo reconoció por las frecuentes visitas de Elena y ofreció palabras comprensivas sobre su condición. «Una niña tan dulce», dijo Morgana con tristeza. «Espero que atrapen a quien le hizo esto». «Lo harán», respondió Damián con tranquila certeza. La investigación tomó 3 horas, pero pintó un cuadro completo de la vida y conexiones de Rigo Mendoza. A los 28 años, era el menor de 4 hermanos Mendoza, todos los cuales se habían beneficiado de la influencia política de su familia en Los Pinos. Su historial laboral mostraba un patrón de trabajos a corto plazo: mecánico, guardia de seguridad, trabajador de la construcción, siempre terminando cuando su temperamento lo metía en problemas. Más inquietantes eran los archivos de periódicos que revelaban un patrón de quejas contra Rigo Mendoza que databan de hace 8 años, llamadas por violencia doméstica, peleas en bares, acusaciones de intimidación y acoso. Todas las cuales habían desaparecido misteriosamente de los registros oficiales o resultado en cargos reducidos que lo mantenían fuera de la cárcel. La información más condenatoria provino de perfiles de redes sociales que Rigo no había asegurado adecuadamente,
fotos mostrándolo en fiestas con chicas menores de edad. Publicaciones presumiendo sobre su inmunidad ante la ley y comentarios revelando una actitud casual hacia la violencia que lo pintaban exactamente como lo que Damián sospechaba, un depredador que nunca enfrentó consecuencias reales. Pero la investigación también reveló vulnerabilidades. La confianza de Rigo Mendoza provenía de operar en la burbuja de su ciudad natal, protegido por conexiones familiares. Nunca había servido en el ejército, nunca había sido probado contra alguien con entrenamiento serio y nunca se había encontrado con un enemigo que peleara con reglas diferentes. Su residencia actual era un remolque en un terreno de 6 hectáreas a las afueras del pueblo, aislado, con solo un camino de acceso y lo suficientemente lejos de los vecinos para que los sonidos no llegaran. La propiedad había estado en la familia Mendoza durante décadas, utilizada principalmente para la caza y lo que las publicaciones en redes sociales llamaban eufemísticamente fiestas privadas. La segunda parada de Damián fue una tienda de suministros tácticos y caza en las afueras de la ciudad, donde podía comprar lo que necesitaba usando su identificación militar sin levantar demasiadas preguntas. Aunque tuvo cuidado de seleccionar artículos que no pudieran ser fácilmente rastreados hasta él. La tercera parada fue una ferretería agrícola donde recogió materiales que tendrían explicaciones inocentes si alguien preguntaba: cuerda, lonas de plástico, suministros de limpieza y varias herramientas. Todos artículos que un hombre militar podría necesitar razonablemente para el mantenimiento de su propiedad. Para la tarde, Damián había reunido un paquete completo de inteligencia sobre Rigo Mendoza y comenzó a formular un plan operativo. Esto no sería un crimen pasional o un simple acto de venganza. Sería una operación militar cuidadosamente planeada diseñada para eliminar una amenaza que el sistema legal no podía manejar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Brenda: necesito hablar. Voy al hospital a las 6. El mensaje cristalizó algo que se había estado construyendo en la mente de Damián desde la noche anterior. Brenda no era solo una esposa infiel. Era la cómplice de Rigo Mendoza. Ella le había proporcionado acceso a Elena, ya sea directamente o a través de negligencia. Su culpa en esto iba más allá del adulterio, se extendía al peligro infantil y la conspiración. Esa tarde, su confrontación en el estacionamiento del hospital confirmó todo lo que Damián sospechaba. Brenda llegó usando ropa que era demasiado cara para su presupuesto familiar, con el cabello peinado profesionalmente de una manera que sugería que se había estado preparando para verse bien para otra persona. Necesitamos discutir qué pasa ahora, comenzó ella, pero su tono llevaba manipulación en lugar de preocupación. Elena fue torturada por tu novio, respondió Damián secamente. ¿Qué es exactamente lo que hay que discutir? El rostro de Brenda pasó por varias expresiones: sorpresa de que él supiera sobre Rigo, miedo a las consecuencias y, finalmente, una ira defensiva que reveló sus verdaderas prioridades. No es tan simple, Damián. Rigo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Elena nos descubrió juntos y amenazó con decirte. Él solo quería asustarla para que se quedara callada. La manera casual en que describió la agresión a su hija como una respuesta razonable a ser descubierta en adulterio le dijo a Damián todo lo que necesitaba saber sobre la mujer con la que se había casado. Esta no era la madre que una vez le había cantado canciones de cuna a Elena o celebrado sus logros con orgullo genuino. Esta era alguien que había elegido sus propios deseos egoístas sobre la seguridad de su hija. Haz tus maletas y vete, dijo con la tranquila autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes que no se cuestionaban. Toma lo que puedas cargar y no vuelvas. No puedes simplemente echarme. Tengo derechos. Esta es mi casa también. Tus derechos terminaron cuando pusiste en peligro a nuestra hija por una aventura con un depredador. Vete ahora o me aseguraré de que todo el pueblo sepa exactamente qué tipo de madre eres. Las amenazas de Brenda sobre abogados y batallas por la custodia revelaron su total incomprensión de la situación. Todavía pensaba que esto era una disputa doméstica normal que se resolvería a través de canales normales. No se daba cuenta de que su esposo ya se había movido más allá del ámbito de los tribunales de divorcio y los remedios legales. Después de que ella se fue, Damián regresó a la habitación de Elena, donde su hija estaba viendo una película en la pequeña televisión. Ella lo miró con una confianza y amor que hacían que le doliera el corazón, pero también con una fragilidad que no había existido antes de la agresión de Rigo Mendoza. ¿Va a volver mamá?
Preguntó con la perspicacia que los niños a menudo poseen sobre los conflictos de adultos. No, cariño. Mamá tomó algunas malas decisiones y ahora solo seremos tú y yo por un tiempo. Elena asintió con una aceptación que sugería que ya había sentido el cambio fundamental en la dinámica de su familia. ¿Volverá el hombre malo? Damián se arrodilló junto a su cama y tomó su mano, mirando directamente a sus ojos mientras hacía la promesa más importante de su vida. No, Elena, el hombre malo nunca te volverá a lastimar. Papá se va a asegurar de eso. Era una promesa que requeriría que él cruzara líneas que nunca había cruzado antes, que usara habilidades que esperaba nunca volver a usar, y que se convirtiera en alguien que su hija nunca entendería completamente. Pero también era una promesa que tenía la intención de cumplir sin importar el costo. Rigo Mendoza había cometido un error fatal de juicio. Había lastimado a la hija de Damián asumiendo que la corrupción de un pueblo pequeño y las conexiones familiares lo protegerían de las consecuencias. Nunca había considerado que podría enfrentarse a un enemigo entrenado para cazar depredadores en entornos donde la única ley era la supervivencia. Ese descuido demostraría ser el último error que Rigo Mendoza cometería jamás. Capítulo 5. Los titanes de la red. La mañana siguiente trajo un clima inusualmente frío a Los Pinos. El tipo de aire agudo de octubre que le recordaba a Damián las mañanas de patrulla, cuando la claridad llegaba con el amanecer y cada decisión conllevaba consecuencias de vida o muerte. Elena estaba siendo dada de alta del hospital y el doctor Quiroga había proporcionado un plan de recuperación integral que la mantendría cerca de casa durante las próximas semanas. Va a necesitar tiempo, explicó el médico mientras revisaban los papeles de alta de Elena. La curación física está progresando bien, pero los niños que han experimentado este tipo de trauma a menudo luchan con la confianza y la ansiedad. Una rutina consistente y una sensación de seguridad serán cruciales. Seguridad. Ahí estaba esa palabra de nuevo, llevando un peso que el doctor Quiroga no podía entender completamente. Elena no estaría verdaderamente segura hasta que la amenaza fuera eliminada permanentemente. Y Damián había pasado la noche desarrollando un plan que lograría exactamente eso. Su primera llamada fue a su oficial al mando, el coronel Carlos Lucas, solicitando un permiso familiar de emergencia. El coronel, un veterano de 3 despliegues de combate, entendió sin requerir una explicación extensa. Tómate lo que necesites, Reyes. La familia es lo primero, especialmente cuando se trata de proteger a nuestros hijos. La segunda llamada fue a su antiguo líder de escuadrón de su segundo despliegue, el sargento primero Quique Ortega, ahora estacionado en otra base, pero con conexiones en toda la comunidad de veteranos. Necesito un favor, explicó Damián cuidadosamente, sabiendo que Quique entendería el subtexto de su conversación. Alguien lastimó a Elena. El sistema local no está equipado para manejar el problema. La respuesta de Quique fue inmediata e inquebrantable. ¿Qué necesitas? Información, equipo y alguien en quien pueda confiar para manejar las comunicaciones si esto se complica. En cuestión de horas, Quique había proporcionado una configuración de comunicación segura y conectado a Damián con Rafael Garza, un ex especialista en inteligencia militar que ahora operaba una firma de consultoría de seguridad privada. La especialidad de Rafael era recopilar información sobre individuos que operaban fuera de los límites legales normales. Rigo Mendoza, dijo Rafael cuando Damián proporcionó el nombre. Dame 12 horas y tendré todo lo que necesitas saber sobre esa basura. Mientras esperaba el informe de inteligencia de Rafael, Damián se enfocó en establecer nuevas rutinas con Elena. Pasaron la tarde preparando un dormitorio temporal para ella en la planta baja de su casa, evitando las escaleras que podrían forzar sus costillas en recuperación. Elena ayudó a elegir nuevos libros y juegos, su emoción por los arreglos especiales casi enmascaraba los signos sutiles de trauma que tomarían meses en abordarse por completo. Pero fue durante su juego de ajedrez esa noche, una tradición que habían mantenido desde que Elena tenía 5 años, que ella proporcionó la pieza de inteligencia más crucial. Papá, dijo mientras consideraba su siguiente movimiento. El hombre malo. No estaba solo cuando me lastimó. Damián mantuvo su expresión neutral a pesar de la oleada de furia protectora. ¿Qué quieres decir, cariño? Había otro hombre allí. Tenía una cámara.
Seguía diciéndole al hombre malo que se asegurara de que ella aprendiera su lección y diciendo que necesitaban enviar un mensaje. Las implicaciones golpearon a Damián como metralla. Rigo Mendoza no había actuado solo. Había tenido un cómplice y habían documentado la agresión de Elena. Esto no se trataba solo de silenciar a una niña que había presenciado una aventura. Se trataba de algo más grande y más siniestro. ¿Puedes describir al otro hombre? La descripción de Elena fue lo suficientemente detallada como para pintar una imagen clara, mayor que Rigo, con cabello gris y un uniforme de policía. La comprensión de que un oficial de la ley no solo había participado, sino que aparentemente había orquestado la agresión contra su hija, elevó esto más allá de la venganza personal a algo que se acercaba a una operación militar contra combatientes enemigos. El informe de inteligencia de Rafael, entregado vía mensaje encriptado a las 11 horas, confirmó las peores sospechas de Damián y proporcionó información que transformó su enfoque táctico. Rigo Mendoza no era solo un depredador local protegido por conexiones familiares. Era parte de una operación sistemática que involucraba a múltiples oficiales de la ley y evidencia de otras víctimas. El informe detallaba una red de corrupción centrada alrededor del comandante de policía Tomás López, el tío de Rigo, quien había estado encubriendo los crímenes de su sobrino durante años. Pero más inquietantes eran los registros financieros que mostraban pagos de múltiples fuentes a varios miembros de la familia Mendoza, sugiriendo que estaban siendo compensados por servicios que iban mucho más allá del trabajo policial normal. Lo más condenatorio eran los análisis forenses digitales que Rafael había descubierto. Las cuentas de redes sociales de Rigo Mendoza contenían referencias codificadas a enseñar lecciones a niños cuyos padres habían cruzado a ciertas personas en el pueblo. La agresión a Elena no fue un incidente aislado. Era parte de un patrón de usar la violencia contra los niños para intimidar y controlar a sus padres. Pero el informe de Rafael también proporcionó la clave para el plan operativo de Damián. La confianza de Rigo Mendoza en su inmunidad lo había vuelto descuidado con la seguridad operativa. Sus comunicaciones no estaban encriptadas, su rutina diaria era predecible y su aislamiento en la propiedad familiar fuera del pueblo lo hacía vulnerable al tipo de operación que Damián estaba planeando. La inteligencia más útil se refería al horario de Rigo. Cada jueves por la noche, se reunía con su tío y su primo en la propiedad familiar para coordinar sus actividades para la semana siguiente. Estas reuniones típicamente duraban varias horas e involucraban consumo de alcohol que afectaría su juicio y tiempos de reacción. El jueves era dentro de 2 días, tiempo suficiente para finalizar los preparativos, pero no tanto como para que las circunstancias pudieran cambiar. Damián comenzó su planificación operativa final con un enfoque metódico que lo había mantenido vivo a través de 2 despliegues de combate. El plan que surgió era elegante en su simplicidad y devastador en su alcance. En lugar de simplemente eliminar a Rigo Mendoza, Damián desmantelaría toda la red que lo había protegido. La evidencia que Rafael había reunido sería entregada a las autoridades federales, pero solo después de que la amenaza inmediata para Elena hubiera sido neutralizada permanentemente. El miércoles por la noche, mientras Elena dormía pacíficamente en su nuevo dormitorio de la planta baja, Damián hizo sus preparativos finales. El equipo que Kiki había proporcionado era familiar. Dispositivos de visión nocturna, equipo de comunicaciones y armas que no podían ser rastreadas hasta el inventario militar. Las herramientas agrícolas que había comprado servirían su propósito y luego serían desechadas de maneras que no dejaran evidencia forense. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Brenda: necesito ver a Elena. Tengo abogados. Esto no ha terminado. Damián borró el mensaje sin responder. Brenda había elegido su lado cuando priorizó su aventura sobre la seguridad de Elena. Cualquier amenaza legal que pudiera perseguir sería irrelevante después de la noche del jueves, cuando toda la red Mendoza dejara de existir. A las 2 horas, Damián realizó su reconocimiento final de la propiedad Mendoza, confirmando rutas de acceso y estableciendo planes de contingencia. El remolque donde vivía Rigo se encontraba en un claro rodeado de densos bosques con solo un camino de entrada o salida. Era la ubicación perfecta para lo que los planificadores militares llamaban una caja de muerte, un área donde los objetivos podían ser atacados sin posibilidad de escape. Al acercarse el amanecer, Damián regresó a casa para encontrar a Elena despierta y preocupada por otra pesadilla.
La abrazó hasta que se volvió a dormir, su pequeño cuerpo temblando con un miedo residual que reforzó su certeza sobre lo que debía hacerse. Ya casi termina, nena, susurró mientras ella se acomodaba de nuevo en un sueño pacífico. Papá va a arreglar todo mañana por la noche. La promesa ya no se trataba solo de Rigo Mendoza. Se trataba de desmantelar un sistema de corrupción que usaba la violencia contra los niños para mantener el poder. De asegurar que Elena y otras víctimas potenciales nunca más enfrentaran amenazas que el sistema legal no pudiera manejar. Rigo Mendoza y sus cómplices habían declarado la guerra a niños inocentes, confiados en que sus placas y conexiones familiares los hacían intocables. Estaban a punto de aprender qué sucedía cuando su guerra finalmente encontraba a un soldado entrenado para luchar contra enemigos que se escondían detrás de posiciones de autoridad y operaban fuera de las reglas de la sociedad civil. Mañana por la noche, su guerra terminaría. Capítulo 6. La calma antes. El jueves amaneció claro y frío con un tipo de aire cristalino que facilitaba los disparos a larga distancia y hacía que los sonidos llegaran más lejos de lo normal. Damián había estado despierto desde las 4, realizando verificaciones finales del equipo y revisando su cronograma operativo. Para las 6 horas, estaría en posición. Para las 9 horas, todo habría terminado. Elena estaba teniendo un buen día, su recuperación física progresaba mejor de lo esperado. Pasaron la mañana trabajando en su tarea. Problemas de matemáticas que le recordaban a Damián tiempos más simples cuando los cálculos más complejos en su vida implicaban ayudar a su hija con fracciones en lugar de calcular trayectorias balísticas y secuencias de tiempo. Papá, te ves diferente hoy, observó Elena con una perspicacia que a menudo lo sorprendía. ¿Estás preocupado por algo? Solo asegurándome de que todo vaya a estar bien para nosotros, respondió honestamente. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. Ella asintió con la aceptación de una niña que confiaba completamente en su padre. Pero Damián podía ver las sombras persistentes en sus ojos, la hipervigilancia que se había desarrollado desde la agresión de Rigo Mendoza. Cada sonido inesperado la ponía tensa. Cada acercamiento de un extraño hacía que se moviera más cerca de la presencia protectora de Damián. El daño psicológico tomaría años en sanar, pero esta noche comenzaría el proceso de curación eliminando la fuente de su miedo. A las 2 horas, Damián recibió un mensaje codificado de Rafael, paquete entregado a contactos federales. Están muy interesados en el contenido. El tiempo es tuyo para controlar. La investigación federal procedería independientemente del resultado de esta noche. Pero el plan operativo de Damián aseguraba que Rigo Mendoza y sus cómplices no estarían libres para lastimar a otros niños mientras los procesos burocráticos avanzaban lentamente hacia la justicia. Su preparación final fue un mensaje de vídeo para Elena grabado en su computadora portátil y guardado en una unidad encriptada que Quique entregaría si la operación salía mal. En él, explicaba su amor por ella, su orgullo por su fuerza e inteligencia, y su confianza en que crecería para ser una mujer extraordinaria independientemente del resultado de esta noche. A veces, cariño, las personas que se supone deben proteger a los niños no hacen su trabajo. Cuando eso sucede, se convierte en la responsabilidad de personas como papá asegurarse de que los niños estén a salvo. Quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es porque te amo más que a nada en el mundo. A las 5 horas, doña Petra llegó para quedarse con Elena, trayendo galletas caseras y una cálida sonrisa que ayudó a enmascarar la partida de Damián. Él había explicado que tenía asuntos militares que manejar y podría estar fuera toda la noche, una explicación que Elena aceptó sin cuestionar. Pórtate bien con doña Petra, le dijo a Elena, besando su frente con la ternura de un padre que entendía que este podría ser su último momento normal juntos. Te veré por la mañana. Te amo, papá. Yo también te amo, nena. Más que a todas las estrellas en el cielo. El viaje a la propiedad de los Mendoza tomó 30 minutos a través de caminos secundarios que Damián había explorado repetidamente durante los últimos 2 días. Su equipo estaba asegurado en una bolsa de caza que no atraería atención si alguien lo veía en el área. Para cualquier observador, parecería ser simplemente otro veterano disfrutando de un tiempo en el monte. A las 6 horas, Damián estaba en posición, un puesto de observación oculto aproximadamente a 400 metros del remolque de Rigo Mendoza, con líneas de visión claras a todos los accesos y múltiples rutas de escape si la situación se desarrollaba inesperadamente.
Comenzó la espera. A las 7:15, la camioneta negra de Rigo Mendoza entró en el claro, seguida por otros 2 vehículos. A través de su mira, Damián pudo identificar a Tomás López, el jefe de policía, y a otro hombre que coincidía con la descripción del primo fiscal, Pablo Méndez. Los 3 hombres parecían relajados, confiados en su seguridad e inmunidad ante las consecuencias. Durante 2 horas, Damián observó sus movimientos, confirmando su rutina y notando la manera casual en que discutían negocios que incluían referencias a enseñar lecciones y mantener a la gente a raya. Su arrogancia era absoluta, su confianza en su estatus de intocables, completa. A las 21:30 horas, mientras los 3 hombres comenzaban lo que parecía ser su reunión semanal de coordinación en el porche delantero del remolque, el dispositivo de comunicación seguro de Damián vibró con un mensaje de Quique. Elena está a salvo. Doña Petra reporta, todo tranquilo. Tienes un entorno operativo limpio. La confirmación de que Elena estaba segura eliminó la última restricción en la planificación operativa de Damián. De este punto en adelante, su enfoque podía estar completamente en la misión sin preocuparse por consecuencias colaterales. A las 9:45, Damián comenzó su acercamiento final. Las habilidades que había aprendido en 2 despliegues de combate, moverse silenciosamente a través de territorio hostil, identificar y neutralizar amenazas antes de que pudieran responder. Operar independientemente en entornos donde el fracaso significaba la muerte, se unieron en un avance sistemático a través de la oscuridad que rodeaba la propiedad de Rigo Mendoza. Para las 10 horas, estaba en posición para ejecutar la operación que terminaría permanentemente con la amenaza de Rigo Mendoza hacia Elena y otros niños. Los 3 hombres continuaron su reunión, inconscientes de que su conversación sobre futuras lecciones para familias no cooperativas sería la última. El dedo de Damián encontró el gatillo de su rifle mientras se acomodaba en una posición de disparo que proporcionaba tiros claros a los 3 objetivos. La retícula de la mira se centró en el pecho de Rigo Mendoza mientras el hombre que había torturado a Elena continuaba riéndose sobre la agresión con sus cómplices. En combate, siempre había un momento de claridad absoluta antes del enfrentamiento, un instante cristalino cuando todos los factores se alineaban y el resultado se volvía inevitable. Mientras Damián estabilizaba su respiración y comenzaba la secuencia de apretar el gatillo que iniciaría la eliminación de Rigo Mendoza, ese momento de claridad llegó. Esto no se trataba solo de venganza o justicia en ningún sentido tradicional. Esto se trataba de una guerra conducida por reglas diferentes, donde el enemigo había declarado que los niños eran objetivos legítimos, y donde las autoridades convencionales habían demostrado ser colaboradores en lugar de protectores. Rigo Mendoza había elegido hacer la guerra a niños inocentes, confiado en que su tío con placa y su primo fiscal lo protegerían de las consecuencias. Estaba a punto de aprender que algunas guerras atraen a enemigos que luchan con reglas que las placas y las conexiones políticas no pueden influenciar. A las 10:30, Damián Reyes comenzó la eliminación sistemática de la red Mendoza. Comenzando con el hombre que había puesto sus manos sobre Elena y terminando con un mensaje que resonaría en cualquier otro depredador que pudiera estar considerando a los niños como objetivos aceptables. La guerra que Rigo Mendoza había comenzado al agredir a una niña de 8 años finalmente encontraba a un enemigo entrenado para terminar lo que otros habían comenzado. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. A las 10:30, el primer disparo de Damián destrozó la tranquila noche de octubre y el pecho de Rigo Mendoza simultáneamente. La bala calibre 308 golpeó en el centro de la masa, derribando al hombre que había torturado a Elena antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. La botella de cerveza cayó de la mano de Rigo mientras se desplomaba hacia atrás fuera del porche, con el rostro congelado en la expresión arrogante que había usado mientras discutía futuros ataques a niños. Tomás López, el jefe de policía, buscó su arma de servicio con los reflejos entrenados de un veterano de la ley. Pero el segundo disparo de Damián le dio en el hombro, girándolo y enviando su pistola volando hacia la oscuridad. El tercer disparo, hecho antes de que López tocara el suelo, aseguró que nunca más usaría su placa para proteger a depredadores que lastimaban a niños. El primo fiscal, Pablo Méndez, intentó correr hacia su vehículo, pero solo logró dar unos pasos antes de que el cuarto disparo de Damián lo derribara. A diferencia de sus compañeros más experimentados, Méndez nunca había enfrentado un combate genuino y su pánico lo convirtió en un blanco fácil para alguien con el entrenamiento de Damián.
Todo el enfrentamiento duró menos de 30 segundos. 3 vidas terminaron con la precisión quirúrgica de un soldado que entendía que algunos enemigos no merecen oportunidad de rendición o negociación. Rigo Mendoza y sus cómplices habían declarado la guerra a los niños. Ahora enfrentaban las consecuencias de esa declaración. Pero la operación de Damián estaba lejos de estar completa. Moviéndose rápidamente a través de la oscuridad, se acercó al remolque donde los 3 hombres habían estado reunidos. Adentro, encontró exactamente lo que la inteligencia de Rafael había sugerido: documentación completa de su red criminal, incluyendo fotografías y vídeos que probaban su abuso sistemático de niños en todos los pinos. La evidencia era más extensa de lo que incluso Damián había anticipado. La computadora portátil de Rigo Mendoza contenía cientos de imágenes documentando agresiones a niños que databan de hace 5 años, muchas presentando a familias locales reconocibles que aparentemente habían sido blanco de intimidación. Los registros financieros mostraban pagos por un total de millones de pesos de varias fuentes, dinero que había comprado el silencio de las víctimas y la cooperación de funcionarios corruptos. Lo más condenatorio era un dispositivo de grabación que había capturado la conversación de esta noche, incluidas discusiones explícitas de planes para agredir a otros niños cuyos padres se habían vuelto problemáticos para ciertos intereses comerciales en el pueblo. La agresión a Elena no había sido un incidente aislado de drama de relaciones que salió mal. Había sido parte de una campaña sistemática de terror diseñada para controlar a la población local a través de amenazas contra sus hijos. Damián pasó 45 minutos copiando archivos y organizando evidencia que aseguraría que los investigadores federales pudieran desmantelar toda la red de corrupción que había protegido a la familia Mendoza. Cuando terminó, la operación de Rigo Mendoza estaría completamente expuesta, con documentación suficiente para procesar a cualquiera que hubiera participado o se hubiera beneficiado de sus crímenes. A las 11:15, Damián comenzó la fase final de su operación: eliminación de evidencia y establecimiento de una línea de tiempo de coartada que protegería su capacidad para continuar cuidando a Elena. Las armas fueron desarmadas y desechadas en ubicaciones separadas, con componentes esparcidos a través de múltiples municipios de maneras que harían imposible la reconstrucción forense. Su ropa y equipo fueron quemados en un fuego que no dejaría ADN ni evidencia de rastros. Para el amanecer, no habría evidencia física que lo conectara con la propiedad Mendoza. La historia que contaría era simple y verificable. Preocupado por la recuperación de Elena, había pasado la noche en el hospital consultando con personal médico sobre sus opciones de tratamiento a largo plazo. Las cámaras de seguridad del hospital mostrarían su vehículo en el estacionamiento, y varias enfermeras recordarían sus conversaciones sobre la recuperación de traumas pediátricos. Era el tipo de coartada que dependía de la tendencia natural de las personas a recordar a padres preocupados y serviciales en lugar de actividades sospechosas, y resistiría cualquier investigación razonable. Para las 2 horas, Damián estaba de vuelta en casa, donde doña Petra informó que Elena había dormido pacíficamente toda la noche sin pesadillas por primera vez desde su agresión. El mejor descanso de su hija se sintió como una confirmación de que eliminar la amenaza ya había comenzado el proceso de curación que ella necesitaba desesperadamente. A las 6:30, los primeros informes de noticias comenzaron a transmitir detalles del trágico tiroteo en la propiedad Mendoza, donde 3 prominentes funcionarios locales habían sido encontrados muertos bajo circunstancias que los investigadores describieron como sospechosas pero poco claras. La cobertura mediática se centró en la pérdida de servidores públicos dedicados, omitiendo cualquier referencia a la evidencia criminal que los agentes federales estaban retirando simultáneamente de la escena. Para las 8 horas, los investigadores federales habían tomado el control de la escena del crimen y comenzado a procesar la extensa documentación que conduciría a arrestos en toda la estructura de poder de Los Pinos. La evidencia que Damián había organizado para ellos pintaba un cuadro de corrupción tan completo que requeriría meses para investigar y procesar completamente. Elena despertó esa mañana con la primera sonrisa genuina que Damián había visto desde su agresión. No podía haber sabido sobre los eventos de la noche anterior, pero los niños a menudo sienten cuando las amenazas han sido eliminadas, incluso si no pueden articular cómo lo saben. Tuve sueños bonitos anoche, papá, dijo mientras compartían el desayuno. Soñé que estábamos seguros y felices, y que las cosas aterradoras ya no podían encontrarnos. Eso es porque estamos a salvo, cariño, respondió Damián, sabiendo que por primera vez desde su agresión, sus palabras eran completamente verdaderas.
Las personas que te lastimaron ya no pueden lastimar a nadie. Los siguientes días trajeron un desfile de investigadores federales, atención mediática y reuniones comunitarias. A medida que el alcance de los crímenes de la Red Mendoza se hizo de conocimiento público, familias en Todos los Pinos se presentaron con historias de intimidación, abuso y corrupción que habían sido encubiertas durante años. Brenda intentó regresar a casa durante el caos, alegando preocupación por el bienestar de Elena, pero el abogado de Damián, recomendado por Quique, ya había presentado documentos detallando su papel en poner en peligro a su hija. Sus derechos parentales fueron suspendidos, pendiente de la investigación sobre su relación con Rigo Mendoza y el conocimiento de sus actividades criminales. ¿Crees que eres tan listo?, acusó Brenda durante su última conversación. ¿Crees que puedes ampliamente destruir la vida de las personas porque no obtuviste lo que querías? Protegí a nuestra hija de personas que estaban abusando sistemáticamente de niños, respondió Damián con calma. Si no puedes entender la diferencia, eso explica todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. La recuperación de Elena se aceleró dramáticamente una vez que la amenaza fue eliminada. Sus pesadillas cesaron. Su confianza natural comenzó a regresar y empezó a preguntar sobre volver a la escuela y al entrenamiento de fútbol. La curación psicológica tomaría tiempo, pero la base para esa curación, su sentido de seguridad, había sido restaurada. 3 semanas después de la eliminación de la Red Mendoza, Elena y Damián estaban jugando ajedrez en su sala de estar cuando ella levantó la vista del tablero con la expresión seria que usaba cuando procesaba pensamientos importantes. Papá, los hombres malos que me lastimaron, no van a volver, ¿verdad? No, cariño. Nunca van a volver. No pueden lastimarte a ti ni a ningún otro niño nunca más. Ella asintió con la aceptación de una niña que confiaba completamente en las promesas de su padre. Bien. Estaba preocupada por otros niños como yo. El comentario reveló la profundidad del carácter de Elena. Incluso mientras se recuperaba de su propio trauma, estaba preocupada por otras víctimas potenciales. Confirmó todo lo que Damián había creído sobre la bondad esencial de su hija y reforzó su certeza de que eliminar a Rigo Mendoza y su red no solo había sido justificado, sino necesario. Esa noche, mientras Elena dormía pacíficamente en su habitación, se había mudado de nuevo arriba una vez que sus costillas sanaron. Damián se paró en la ventana de su dormitorio mirando el tranquilo vecindario donde su hija ahora podía crecer a salvo. Rigo Mendoza le había declarado la guerra a los niños, confiado en que la corrupción y las conexiones familiares lo protegerían de las consecuencias. Había aprendido demasiado tarde que algunas guerras atraen a enemigos que entienden que proteger a los inocentes a veces requiere métodos que existen fuera de los marcos legales y las convenciones sociales. El hombre que celebró torturar a una niña de 8 años nunca había visto otro amanecer. Su red de cómplices había sido desmantelada. Sus víctimas habían sido liberadas del miedo y su amenaza para otros niños había sido eliminada permanentemente. Era justicia entregada por reglas que los depredadores entendían mejor que las leyes que habían aprendido a manipular, y había restaurado la seguridad a una comunidad donde los niños podían volver a confiar en que los monstruos tenían consecuencias. Capítulo 8. Justicia servida. 6 meses después de la eliminación de la Red Mendoza, Los Pinos se había transformado en un pueblo completamente diferente. La investigación federal había expuesto una corrupción que llegaba a todos los niveles del gobierno local, resultando en arrestos, renuncias y una completa reorganización del liderazgo policial. Lo que alguna vez fue una comunidad viviendo bajo la sombra de la intimidación sistemática, se había convertido en un lugar donde las familias se sentían genuinamente seguras. Damián recibía actualizaciones periódicas sobre el progreso de la investigación por parte de agentes federales que lo trataban como un ciudadano preocupado en lugar de un sospechoso. La evidencia encontrada en la propiedad de Rigo Mendoza había demostrado ser tan completa que los investigadores seguían descubriendo nuevas víctimas y conexiones criminales meses después. El alcance de las actividades de la red había conmocionado incluso a fiscales federales experimentados que se especializaban en crimen organizado. Esto era terrorismo sistemático dirigido a familias a través de sus hijos. Hemos identificado al menos a 47 familias que fueron intimidadas, amenazadas o agredidas por esta red en los últimos 8 años, explicó la agente Sharon Gates durante una de sus conversaciones. El caso de su hija fue solo uno de muchos, aunque su valentía al hablar de ello nos ayudó a entender el alcance total de sus operaciones.
La recuperación de Elena había superado las expectativas de todos. Había regresado a la escuela con entusiasmo, se reincorporó a su equipo de fútbol y desarrolló nuevas amistades con niños cuyas familias también habían sido liberadas de las amenazas de la Red Mendoza. Su resiliencia natural, combinada con una excelente terapia y la restauración de su sentido de seguridad, le había permitido sanar de maneras que impresionaron a su equipo médico. Pero fue su conversación con el doctor Quiroga durante una cita de seguimiento de rutina lo que reveló la profundidad de su recuperación y la fuerza de carácter que definiría su futuro. Elena, preguntó el doctor Quiroga suavemente, ¿todavía tienes sueños feos sobre lo que te pasó? A veces, respondió ella honestamente, pero ahora son diferentes. En mis sueños ya no tengo miedo porque sé que la gente mala no puede hacerme daño. Y a veces sueño con ayudar a otros niños que tienen miedo, porque sé cómo se siente y sé que mejora. El comentario conmovió al doctor Quiroga hasta las lágrimas y confirmó lo que Damián siempre había sabido sobre su hija. Poseía una fuerza interior que le permitiría no solo sobrevivir al trauma, sino transformarlo en una fuente de empatía y propósito que beneficiaría a otros. Esa noche, mientras trabajaban en el proyecto de ciencias de Elena sobre constelaciones, ella hizo la pregunta que Damián había estado esperando durante meses. «Papá, ¿qué les pasó realmente a los hombres que me lastimaron?» Damián dejó la carta estelar que habían estado estudiando y miró directamente a los ojos de su hija. A los 9 años, merecía una honestidad apropiada para su edad y comprensión. Tomaron decisiones que lastimaron a personas inocentes, especialmente a niños, explicó cuidadosamente. Cuando la gente elige lastimar a los niños, a veces otras personas tienen que tomar decisiones difíciles para detenerlos. Lo importante es que nunca podrán lastimarte a ti ni a ningún otro niño otra vez. Elena sintió con la gravedad de una niña que entendía que las decisiones de los adultos a menudo involucran complejidades más allá de su comprensión actual. ¿Tomaste decisiones difíciles para protegerme? Sí, respondió Damián simplemente. Todos los días tomo decisiones diseñadas para protegerte y asegurarme de que estés segura y feliz. Eso es lo que hacen los padres. Bien, dijo Elena con una aceptación práctica que caracterizaba su enfoque hacia temas difíciles. Me alegra que seas mi papá y que sepas cómo evitar que la gente mala lastime a los niños. La conversación representó un hito en la curación de Elena. Podía hablar de su agresión sin respuestas traumáticas, entender que se había hecho justicia sin necesitar explicaciones detalladas y confiar en que su padre siempre priorizaría su seguridad por encima de cualquier otra consideración. Al llegar la primavera a Los Pinos, Damián recibió una visita inesperada. Juana Lara, la enfermera de urgencias que le había proporcionado información crucial la noche en que Elena fue agredida. Llegó a su casa un sábado por la tarde llevando flores para Elena y una expresión que mezclaba gratitud con algo cercano al asombro. Quería darle las gracias, dijo mientras se sentaban en el porche delantero mientras Elena jugaba en el patio trasero. He sido enfermera durante 25 años y he visto a demasiados niños lastimados por depredadores que nunca enfrentan consecuencias. Lo que le pasó a la Red Mendoza ha dado esperanza a familias que habían perdido la fe en la justicia. La investigación federal hizo eso, respondió Damián con cuidado. A veces el sistema funciona, aunque tome tiempo. Juana sonrió con la expresión conocedora de alguien que entendía el subtexto. A veces el sistema necesita ayuda de personas que entienden que proteger a los niños es más importante que seguir reglas que no funcionan. No sé exactamente qué pasó esa noche, y no necesito saberlo. Lo que importa es que Rigo Mendoza y sus amigos nunca podrán lastimar a otro niño. Hizo una pausa, viendo a Elena demostrar sus habilidades futbolísticas con el entusiasmo de una niña completamente sana y segura. Tengo 3 nietos ahora y están creciendo en un mundo donde los depredadores como Rigo Mendoza saben que hay consecuencias por lastimar a los niños. Eso vale más que cualquier cantidad de procedimiento legal. Mientras Juana se preparaba para irse, le entregó a Damián una pequeña tarjeta con su información de contacto personal. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, por favor no dude en llamar. Personas como usted son la razón por la que niños como Elena pueden crecer seguros. Esa noche, mientras Damián arropaba a Elena en la cama, ella preguntó sobre su visitante y por qué la enfermera parecía tan emocionada. Es alguien que se preocupa por los niños y ayuda a asegurarse de que estén bien cuando están lastimados, explicó Damián.
Quería agradecernos por ser valientes y ayudar a otras familias a sentirse más seguras. Eso es lindo, dijo Elena adormilada. Me gusta ayudar a la gente a sentirse más segura. Tal vez cuando sea grande, pueda ayudar a proteger a los niños también. Creo que serás excelente protegiendo a la gente, respondió Damián, besando su frente. Ya eres una de las personas más valientes que conozco. Mientras apagaba la luz de su habitación, Damián reflexionó sobre la transformación que había ocurrido en todas sus vidas. Elena estaba prosperando académica y socialmente, su confianza natural restaurada y su sentido de seguridad absoluto. La comunidad a su alrededor había sido liberada de una red de depredadores que había operado con impunidad durante años. Otros niños estaban a salvo de amenazas que el sistema legal había demostrado ser incapaz de abordar. Los métodos que había utilizado esa noche de octubre existían fuera de los marcos legales y las convenciones sociales, pero los resultados hablaban por sí mismos. Rigo Mendoza y sus cómplices habían declarado la guerra a niños inocentes, confiados en que la corrupción y las conexiones familiares los protegerían de las consecuencias. Habían aprendido demasiado tarde que algunas guerras atraen a enemigos que entienden que proteger a los inocentes a veces requiere operar bajo reglas que los depredadores entienden mejor que las leyes que habían aprendido a manipular. El costo había sido 3 vidas que habían perdido cualquier derecho a la misericordia por su abuso sistemático de niños. El beneficio había sido la seguridad de una comunidad entera, la curación de docenas de familias víctimas y el conocimiento de que otros depredadores lo pensarían 2 veces antes de atacar a niños en un pueblo donde las consecuencias podían ser rápidas. Finales y entregadas por personas que priorizaban la protección sobre el procedimiento. Mientras Damián se acomodaba en su propia cama, escuchando los tranquilos sonidos de su hija durmiendo pacíficamente al final del pasillo, sintió la profunda satisfacción de una misión completada con éxito. Elena estaba a salvo, se había hecho justicia y su futuro juntos estaba asegurado. Rigo Mendoza había cometido el error fatal de creer que lastimar al hijo de un soldado quedaría sin respuesta. Aprendió demasiado tarde que algunos padres también son guerreros y que los guerreros que luchan para proteger a sus hijos operan bajo reglas que las placas y las conexiones políticas no pueden influenciar. La guerra que Rigo Mendoza había comenzado había terminado y el lado correcto había ganado. Capítulo 9. Nuevos comienzos. Un año después de la eliminación de la Red Mendoza, Los Pinos celebró su primer Festival Anual de Seguridad Infantil, un evento comunitario que había surgido orgánicamente de familias que querían conmemorar su libertad del miedo. El festival contaba con puestos educativos sobre protección infantil, demostraciones del nuevo liderazgo policial y actividades diseñadas para ayudar a los niños a entender sus derechos y reconocer a los adultos de confianza. A Elena se le había pedido que cortara el listón en la ceremonia de apertura del festival, un honor que reflejaba su papel tanto como sobreviviente como símbolo de la transformación de la comunidad. A los 10 años, se comportaba con la confianza de una niña que entendía su propia fuerza y la seguridad que provenía de saber que estaba protegida por personas que nunca dejarían que la lastimaran de nuevo. Este festival es para todos los niños que tenían miedo antes y para todos los niños que nunca tendrán que tener miedo ahora, dijo Elena al micrófono con el aplomo que había impresionado a todos los que la conocían. Es para recordar que se supone que los adultos deben proteger a los niños. Y cuando los buenos adultos hacen bien su trabajo, los niños pueden simplemente ser niños. La ovación de pie de la multitud duró varios minutos. Pero Damián notó que muchos adultos se limpiaban las lágrimas mientras aplaudían. Las palabras de Elena habían capturado algo esencial sobre lo que Los Pinos había perdido y encontrado de nuevo, la expectativa fundamental de que los niños deberían estar seguros en su propia comunidad. Después de la ceremonia, Damián fue abordado por la agente Sharon Gates, quien se había convertido en una especie de amiga de la familia durante la investigación federal en curso. El procesamiento de los miembros sobrevivientes de la Red Mendoza y sus colaboradores avanza sin problemas, con condenas ya aseguradas contra 12 individuos que participaron o se beneficiaron de sus crímenes. La audiencia final de sentencia está programada para el próximo mes, informó la agente Gates. Los conspiradores sobrevivientes enfrentan penas de prisión federal que van de 15 a 30 años. Ninguno de ellos volverá a estar en posición de lastimar a un niño. Bien, respondió Damián simplemente. Elena merece saber que la justicia fue completa y permanente. La agente Gates asintió, luego bajó la voz ligeramente.
Quería que supiera que esta investigación se ha convertido en un modelo de cómo abordamos los casos de abuso infantil sistemático. La preservación y organización de la evidencia en la escena del crimen fue tan minuciosa que se está utilizando como ejemplo de capacitación para nuestros equipos forenses. El comentario fue lo más cerca que la agente federal pudo llegar a reconocer lo que sospechaba sobre el papel de Damián en la eliminación de la red Mendoza, pero también confirmó que su planificación operativa había logrado su resultado previsto. Documentación completa de la red criminal y evidencia irrefutable para el enjuiciamiento. Esa noche, mientras el festival terminaba, Damián y Elena caminaron a casa por calles llenas de familias que reían y estaban relajadas de maneras que habían sido imposibles durante el reinado de terror de la red Mendoza. Los niños jugaban afuera sin padres hipervigilantes, los adolescentes se reunían en el parque sin miedo a la intimidación, y toda la comunidad se comportaba con la confianza que provenía de saber que los depredadores enfrentaban consecuencias reales. «Papá», dijo Elena cuando llegaron a su porche delantero. «La señora Wilson me dijo que su hija Sara solía tener pesadillas sobre hombres malos, pero ahora duerme bien. Dijo que es por lo que le pasó a la gente de Mendoza». Sara Wilson era una de las niñas que había sido identificada como víctima de las campañas de intimidación de la red Mendoza. Su familia había tenido miedo de hablar sobre sus experiencias hasta después de la eliminación de Rigo Mendoza, cuando finalmente se sintieron lo suficientemente seguros para cooperar con los investigadores federales. «Me alegra que Sara se sienta más segura ahora», respondió Damián. «Todos los niños merecen dormir sin pesadillas». «Lo sé», dijo Elena con la seriedad que caracterizaba su enfoque en las discusiones sobre protección infantil. «Por eso quiero ser alguien que ayude a mantener a los niños a salvo cuando crezca. Tal vez una oficial de policía o un agente federal como la agente Gates». El comentario llenó a Damián de orgullo y confirmó algo que había esperado durante la recuperación de Elena. En lugar de ser quebrada por su trauma, había sido fortalecida por él y motivada para ayudar a otros. Su experiencia con la victimización había creado empatía y un propósito que beneficiaría a otros niños a lo largo de su vida. Mientras se acomodaban en su rutina nocturna, tarea, cena y su tradicional juego de ajedrez, Damián reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. El hombre que torturó a su hija estaba muerto. La red que lo había protegido estaba desmantelada y la comunidad a su alrededor se había transformado de un lugar de miedo a un lugar de seguridad genuina. Pero más importante aún, Elena no solo había sobrevivido a su agresión, la había trascendido. Estaba prosperando académica, social y emocionalmente de maneras que probaban su resiliencia fundamental y la efectividad de eliminar la amenaza que la había traumatizado. «Papá», dijo Elena durante su juego de ajedrez. «¿Crees que la gente mala que lastima a los niños sabe que hay personas como tú que los detendrán?» Damián consideró su respuesta cuidadosamente. Elena merecía honestidad, pero también merecía explicaciones apropiadas para su edad que no la cargaran con complejidades adultas. «Creo que algunos de ellos están aprendiendo», respondió. «Y creo que cuando la gente mala se da cuenta de que lastimar a los niños trae consecuencias serias, es menos probable que lastimen a los niños». «Bien», dijo Elena con satisfacción mientras movía su caballo a una posición para lo que se convertiría en jaque mate en 3 movimientos. «Los niños deberían poder simplemente ser niños sin preocuparse por adultos malos». El juego de ajedrez terminó con la victoria de Elena. Su pensamiento estratégico había mejorado dramáticamente durante el último año, reflejando un desarrollo cognitivo que podría haberse estancado si su trauma no se hubiera resuelto tan completamente. Su capacidad para planificar múltiples movimientos por adelantado y anticipar las respuestas de su oponente sugería un crecimiento intelectual que había sido liberado por la restauración de su sentido de seguridad. Cuando Damián arropó a Elena en la cama esa noche, ella hizo la pregunta que se había convertido en parte de su rutina nocturna desde su recuperación. «¿Siempre me mantendrás a salvo, papá?» «Siempre», respondió con la certeza absoluta de un padre que había probado esa promesa bajo las circunstancias más extremas. «No importa qué pase, no importa quién intente lastimarte, siempre me aseguraré de que estés a salvo». «Te amo, papá». «Yo también te amo, cariño, más que a todas las estrellas en el cielo». Mientras Elena se quedaba dormida, Damián se paró en la ventana de su dormitorio, mirando el tranquilo vecindario donde los niños ahora podían crecer sin miedo. La transformación había requerido métodos que existían fuera de los marcos legales y las convenciones sociales,
pero los resultados justificaban cada decisión que había tomado. Esa noche de octubre, Rigo Mendoza y su red habían declarado la guerra a niños inocentes, confiados en que la corrupción y las conexiones políticas los protegerían de las consecuencias. Habían subestimado la determinación de un padre que entendía que algunos enemigos solo pueden ser derrotados por guerreros dispuestos a operar bajo reglas que los depredadores entienden mejor que las leyes que habían aprendido a manipular. La guerra que habían comenzado había terminado. Se había hecho justicia. Elena estaba a salvo. La comunidad estaba sanada y otros niños estaban protegidos por el conocimiento de que aquellos que lastiman a los inocentes enfrentan consecuencias rápidas y finales. En la tranquila oscuridad de la habitación de su hija, escuchando su respiración pacífica, Damián sintió la profunda satisfacción de una misión completada con éxito. Había hecho una promesa la noche en que Rigo Mendoza lastimó a Elena, y esa promesa se había cumplido por completo. El hombre que había celebrado torturar a una niña de 8 años nunca había visto otro amanecer. Su red de cómplices había sido desmantelada. Sus víctimas habían sido liberadas del miedo y su amenaza para otros niños había sido eliminada permanentemente. Algunas promesas, reflexionó Damián mientras se acomodaba en su propia cama, valían cualquier costo para mantenerse. Proteger a Elena había requerido que se convirtiera en alguien que ella nunca entendería completamente. Pero también había asegurado que ella pudiera crecer para convertirse en alguien extraordinario en un mundo donde siempre estaría segura. El error final de Rigo Mendoza había sido creer que lastimar a la hija de un soldado quedaría sin respuesta. Aprendió demasiado tarde que algunos padres también son guerreros y que los guerreros que luchan para proteger a sus hijos operan bajo reglas que ninguna placa o conexión política puede influenciar. La última promesa se había cumplido. La justicia fue servida. Elena estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.